Hola, apasionados del tenis de mesa. Hoy vamos a hacer una revisión de un pico X, un pico muy particular. Es el Sunway DZ y si os fijáis, tiene la peculiaridad de que siendo un pico X, su orientación es vertical. Lo vamos a probar con la pala Sunway Two Face, con ALC, y también con la pala que he estado usando durante esta temporada para poder comparar sensaciones a una pala que estoy acostumbrado. Y por la derecha los dos con la misma goma lisa. Vamos a ello. Al tacto el pico se siente ligeramente flexible. Tiene la cabeza anacalada y al tacto se siente como un pico curado. Sí, vamos a empezar a pelotear con el pico y primero voy a utilizar la madera de esta temporada. Se puede ver que pica bastante, como era de esperar, atacando. Y eso que al otro lado tenemos un jugador experto. Voy a probar con la otra madera. Con esta, la primera sensación es que tengo que hacer menos gesto, me sale mucho más fácil el golpe. De hecho, se me está volando por eso. Y parece que es más molesta aquí para mi compañero. Casi no tengo que hacer fuerza, sí. Acostumbrado a esa madera que tenía que yo acompañarla un poco más, si la acompaño mucho se vuela, tengo que hacer prácticamente solo ponerla, aún así sale muy tensa, veo que muy molesta, noto que mi compañero ya ni siquiera la está golpeando, se limita casi a pasármela así bombeadita porque si no se le cae. Bueno, esta prueba claramente con esta madera me ha ido mejor y eso que era la primera vez que la usaba. Creo que con este pico va muy bien. Pensé que iba a ser demasiado rápida porque la he notado muy rápida, pero aprovechando eso y simplemente poniéndola, solo haciendo un poquito de gesto, creo que va ideal. Se pasa fácil la bola y va bastante dañina. Al ser un pico vertical también era lo que esperábamos, ¿no? que en esa situación fuese así. Ahora vamos a probar a un bloqueo normal, a ver cómo responde. Va terriblemente guarra, lo que pasa es que no es fácil meterla. Lleva una trayectoria bastante rara. La verdad me cuesta bastante, pero la trayectoria que lleva es terrible. Bueno, el bloqueo era complicado. O sea, son los primeros minutos que estoy con esta madera y este pico y no era sencillo. Va a requerir entrenamiento, pero sí es verdad que la bola salía muy asquerosa, se movía mucho, iba muy complicada, pero
no es un golpe sencillo como ha sido la pegada. Ahora vamos a probar chop block encima de la mesa. Oh. Bueno, como pasaba al principio con la pegada, hay que hacerle casi reteniendo bola. Hacer el chop block hacia abajo y hacia atrás. Al principio intentaba acostumbrado a hacerle hacia adelante y se me volaban todas. Yendo hacia abajo veo que la controlo y igual. La veo que es una goma que genera muchísimos problemas al contrario. Vamos a seguir probando otro poco. ¡Oh! Bueno, con un poquito más de entrenamiento, ahí ha brillado bastante. Vuelve rápida, tensa, muy sucia, muy bien. Y ahora vamos a probar cortando atrás, que ahí es donde me imagino que un pico vertical vaya un poquito peor. Pero bueno, veremos a ver qué trayectoria hace, si se tiene control o qué. Lo vamos a probar. Uy. ¡Yo! ¡Ah! Para cortar atrás, como un recurso, pues vale, nos vale para salir del paso, pero no es su fuerte, no invierte mucho. Para ser un pico X, la bola que manda no va especialmente invertida, pero al menos tampoco es especialmente complicada meterla. Vamos a ver qué tal levanta bola cortada, girándonos y variando. Pásala. Buena. Bueno, pues levantando bola, muy fácil también. Claramente este es un pico largo ofensivo para estar delante, para meter mucha presión y hace mucho daño. No, la prueba ha sido muy satisfactoria.
Realmente acabamos de pegarla. O sea, llevo usando esta madera y este pico, pues eso, los 20-30 minutos que hemos tardado en filmar el vídeo. Y me sentía bastante cómodo, con lo que solo puedo tener cosas buenas para él. ¿Pega que le pondría al pico? Bueno, pues pegarle no es nada sencillo. Recomendaría utilizar una lámina. Yo le he pegado con pegamento, estoy bastante acostumbrado a pegar picos OX y hay que ir con mucho cuidadito porque tiene una lámina muy fina y a poco que te descuides te la lía. Quitando eso, las sensaciones luego jugando, increíbles, increíblemente asqueroso, y con esta madera sí que yo noto que se me va larga la bola, o sea, tengo que cerrar un poquito más de lo que hacía normalmente, pero eso es adaptar el gesto, en vez de caérseme para abajo casi se me iba larga más cuando fallaba, con lo que muy bien, y también que no necesito acompañarla tanto, sino simplemente ponerla. Como sale bastante despedida, bastante rápida, no necesitas apretar tú mucho para que la bola vaya con mucha distorsión. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Va súper rara, que sí. Sí, ha resbalado, ¿eh? Ya, no, si es que va súper asquerosa. Es como si... Buena.